Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta y ha tirado por tierra el sueño brasileño. Sí, lo que estáis escuchando. Ese proyecto que tanto prometía, que si venía para conquistar Brasil, que si iba a arrasar en la televisión de allá, pues parece que se ha quedado en nada. Yo me quedé alucinada cuando me enteré. Pensaba que esto de la telenovela brasileña iba en serio, que ya lo tenía todo atado. Pero parece que los planes han cambiado radicalmente y nadie se esperaba esto. Menudo giro de guión. Para ser honestos, esto huele un poco raro, ¿no creéis? O sea, se hablaba de un contrato millonario, de un regreso triunfal a la actuación, y de repente, ¡puf! Desaparecido del mapa para ese proyecto. Lo que yo creo que está pasando es que han surgido problemas de última hora, y no me refiero a que se le olvidara el texto. Algo más gordo, seguro. Muchos dicen que ha sido por temas de agenda, que tiene compromisos aquí en Europa que no puede dejar. Pero vamos a ver, ¿de verdad creéis que Can Yaman cancelaría algo tan gordo en Brasil por un evento cualquiera? Yo sospecho que hay algo más, algo que no nos están contando. Quizás la producción no cumplió con lo prometido, o a lo mejor hubo diferencias creativas importantes. Y esto nos lleva a pensar, ¿y ahora qué? ¿Por qué él se había estado preparando, no? Se le veía súper ilusionado. ¿Se va a desmoronar todo el castillo de naipes que había montado? Porque recordemos que Brasil era una oportunidad de oro para él, para probar suerte en un mercado enorme y expandir su fama. Lo que me llama la atención es la rapidez con la que se ha caído todo. No ha sido un lo vamos a posponer, ha sido un esto se acabó. Y eso es lo que me hace pensar que las razones son de peso. A lo mejor el guión no le convencía tanto como decían, o el papel no era tan protagonista como él pensaba. A veces las promesas se las lleva el viento, y más en el mundo este de la tele. Yo me pregunto cómo se sentirán ahora sus fans de Brasil. Les habría hecho una ilusión tremenda verlo en una producción de allá. De repente se quedan con la miel en los labios. Y es normal, ¿a quién no le fastidiaría? Ahora mismo la pregunta del millón es, ¿cuál es el plan B de Can Yaman? ¿Volverá a centrarse en Turquía, intentará algo en Italia o España? Porque si algo sabemos de él es que no se queda quieto. Siempre está buscando el próximo gran proyecto. Lo que está claro es que este parón en Brasil le da un respiro, pero también le puede poner un poco contra las cuerdas. ¿Habrá sido un error de cálculo o una estrategia para replantearse sus próximos pasos? Es la gran incógnita ahora mismo. Yo personalmente creo que esto le va a hacer replantearse muchas cosas. A lo mejor se da cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que hay que elegir con más cuidado los proyectos. O a lo mejor simplemente se ha dado cuenta de que no le compensa, que tiene mejores ofertas por aquí. ¿Y vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que ha sido por temas de agenda o hay algo más oscuro detrás de la cancelación del proyecto de Can Yaman en Brasil?